Episodio 1. El primer paso para ahorrar después de los 40. Este video está pensado para acompañarte, mientras trabajas, manejas o simplemente descansas. No tienes que prestarle atención todo el tiempo, solo relájate y deja que las ideas fluyan. Al final, tendrás una perspectiva más clara y fresca que podrás aplicar en tu día a día. Mira, ahorrar después de los 40 no es igual que ahorrar a los 20. A esta edad, ya no se trata solo de juntar monedas en una alcancía o de apretarse el cinturón. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo: seguridad, tranquilidad y libertad. ¿Sabes cuál es la parte difícil? Que cuando llegamos a los 40, cargamos con historias, responsabilidades y, muchas veces, errores del pasado. Pero también traemos algo que no teníamos antes: experiencia. Déjame contarte de Rafael, un amigo que conocí en Guadalajara hace unos años. Era noviembre del 2017, me acuerdo perfecto porque las calles estaban llenas de luces navideñas. Rafa tenía 42 años y me dijo algo que nunca se me olvidará. Amigo, siento que trabajé toda mi vida, y aún así no tengo nada mío. Rafa ganaba bien, pero nunca aprendió a ahorrar. Su plan financiero era simplemente esperar que el próximo mes fuera diferente. Cuando llegó una emergencia, su coche se descompuso justo antes de un viaje importante, tuvo que pedir prestado. Y no fue la primera vez. Ahí entendí algo que quiero que recuerdes. No importa cuánto ganes, si no tienes control, siempre te sentirás pobre. Escena 3. Conversación cercana. Quizá te ha pasado. A los 40, tienes una mezcla de responsabilidades: hijos, casa, pagos, quizá un negocio propio. Y a veces el dinero se siente como arena que se escurre entre los dedos. Lo primero que quiero que sepas es esto: no es tu culpa si hasta ahora no has logrado ahorrar. La mayoría nunca recibió educación financiera en la escuela ni en casa. Pero hoy, aquí, empezamos de cero. Mucha gente cree que ahorrar significa hacer un cambio radical en su vida. Dejar de salir, vivir con velas, comer puro arroz y frijoles. Pero la verdad es que el primer paso es mucho más pequeño y sencillo. Piensa en esto como cuando empiezas a hacer ejercicio después de años sedentario. No vas a correr un maratón el primer día. Primero caminas, luego trotas, y después, el resto viene solo. Con el ahorro pasa igual. El primer método que vamos a usar no requiere cambiar tu estilo de vida de golpe. Solo necesitas una decisión clara. En enero de 2020, antes de que la pandemia cambiara todo, conocí a Esteban, un taxista en Ciudad de México. Esteban tenía 45 años y me contó su truco para ahorrar. Cada vez que recibía un billete de 50 pesos, sin importar qué tan apretado estuviera, lo guardaba en una caja metálica escondida en su taxi. Al principio sonaba insignificante. Pero cuando llegó diciembre, abrió la caja y tenía 14,000 pesos. Con eso pagó todos sus regalos navideños y aún le sobró dinero. Me miró con una sonrisa y dijo: no me volví rico, pero este año no me endeudé. Ese es el poder de los pequeños hábitos. Hay algo que sabotea a la mayoría sin que se den cuenta: los gastos fantasma. Esas compras pequeñas, inofensivas, que hacemos sin pensar. El café diario, las suscripciones que ni usamos, los snacks cuando cargamos gasolina. Te voy a decir algo que duele: muchas personas podrían ahorrar 1,000 o 2,000 pesos al mes solo eliminando gastos fantasma. Pero no se trata de vivir como monje, sino de ser consciente. Imagina que tus gastos son como un barco. No importa cuán rápido remes, si tiene agujeros, se va a hundir. Hoy vamos a empezar a tapar esos agujeros. Aquí tienes un ejercicio sencillo. Durante los próximos 7 días, cada vez que gastes dinero, anótalo. No importa si es en efectivo, tarjeta o transferencia. La primera vez que lo hagas te sorprenderás. Un amigo mío, Héctor, lo hizo en junio de 2022. Juraba que no gastaba mucho fuera de lo básico. Al final de la semana, había descubierto que gastaba 3,000 pesos al mes solo en comida rápida. No se había dado cuenta porque esos pagos eran pequeños. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Quiero que pienses en algo. ¿Cómo te gustaría que fueran tus próximos 10 años? Cierra los ojos un momento e imagina que llegas a los 50 con una cuenta de ahorro sólida, sin deudas y con la tranquilidad de poder decir: no dependo de nadie. Esa sensación no tiene precio. Y todo empieza con pasos pequeños, pero constantes. En este episodio te he mostrado el primer paso. Tomar conciencia y empezar con hábitos sencillos, como el método del billete de Esteban o registrar tus gastos por una semana. Pero esto apenas es el inicio. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que mucha gente teme: crear un fondo de emergencia,
y te voy a contar una historia de cómo una simple decisión salvó a una familia de la ruina durante la pandemia. Antes de que terminemos, quiero que recuerdes esto. No importa si hoy te sientes perdido o frustrado con tus finanzas. Cada persona que hoy tiene estabilidad comenzó con un solo paso, un pequeño hábito. Este es tu momento. Y créeme, dentro de unos meses, cuando mires atrás, vas a agradecer haberte atrevido a empezar hoy. Episodio 2. El escudo invisible, cómo crear un fondo de emergencia que te salve la vida. En el episodio anterior hablamos de tomar conciencia de tus gastos y de empezar con pequeños hábitos. Hoy vamos a dar el paso que separa a los que sobreviven de los que viven con tranquilidad. Crear tu fondo de emergencia. Y no se trata solo de dinero. Se trata de dormir tranquilo sabiendo que, pase lo que pase, no vas a perderlo todo. En abril de 2020, justo cuando la pandemia estaba en su punto más crítico, conocí la historia de la familia Ramírez, en Monterrey. Carlos, el papá, trabajaba en una fábrica de autopartes. Su esposa, Laura, tenía un pequeño negocio de repostería que iba bien, hasta que el confinamiento la obligó a cerrar. En cuestión de semanas, pasaron de estar estables a no tener suficiente dinero para la renta y la comida. Carlos me confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que podríamos caer tan rápido. Si hubiera tenido aunque fuera un pequeño ahorro, esto no sería tan duro. La pandemia fue un recordatorio brutal de algo que a veces olvidamos. Las emergencias no avisan, y nunca llegan en buen momento. Mira, a los 40 ya no se trata de si algo malo pasa, sino de cuándo. Una enfermedad, una reparación urgente, la pérdida de un empleo. No podemos controlarlo todo, pero sí podemos construir un escudo financiero que te dé tiempo y opciones cuando la vida se ponga difícil. Ese escudo es tu fondo de emergencia. Mucha gente confunde el fondo de emergencia con dinero para vacaciones o con el guardadito para comprar la pantalla en el Buen Fin. Pero no. Un verdadero fondo de emergencia no se toca para gustos ni caprichos. Piensa en él como un extintor. No lo compras para encenderlo cada fin de semana, lo compras para apagar un incendio. La primera regla es simple, este dinero no está para gastarse, solo para protegerte. Te quiero contar de Fernando, un hombre que conocí en Puebla en septiembre de 2019. Él era chofer de autobuses y me dijo: hace 5 años empecé a guardar 500 pesos cada quincena, sin falta. Aunque estuviera apretado, ese dinero se iba a una cuenta que no tocaba. En el verano de 2020, Fernando se enfermó de COVID y estuvo 2 meses sin poder trabajar. Su fondo de emergencia le permitió pagar la renta, la comida y las medicinas sin endeudarse. Cuando me contó su historia, me dijo algo que me quedó grabado. No fue suerte, fue prevención. El yo del pasado me salvó la vida. Sé que aquí surge la gran pregunta, ¿cuánto debo tener en mi fondo de emergencia? La respuesta ideal es de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales. Y recalco la palabra esenciales. Renta o hipoteca. Comida. Servicios básicos. Transporte. Medicinas. Nada de lujos ni caprichos, solo lo que necesitas para vivir sin generar nuevas deudas. Si hoy tus gastos básicos son de 20,000 pesos al mes, tu meta final sería entre 60,000 y 120,000 pesos. Pero tranquilo, no necesitas reunirlo de golpe. Cuando escuchas esas cifras, puede sentirse imposible. Así que vamos a hacerlo simple. Tu primer objetivo es juntar 1,000 pesos. Solo eso. ¿Por qué 1,000? Porque es alcanzable, te da tu primera victoria y rompe la barrera mental de yo no puedo ahorrar. Después, tu siguiente meta serán 5,000, luego 10,000, y así hasta llegar a tu fondo completo. Esto se trata de progreso, no perfección. Aquí viene el truco clave, separa tu fondo de emergencia del resto de tu dinero. Si lo tienes mezclado con tu cuenta de nómina, será como dejar chocolate sobre la mesa cuando estás a dieta, tarde o temprano, caerás en la tentación. Lo ideal es abrir una cuenta diferente, sin tarjeta física, que no esté conectada a tus gastos diarios. Si es posible, incluso en otro banco. De esa forma, cada peso que llegue ahí se siente como algo intocable. Hay algo que nadie te dice, ahorrar puede ser incómodo, porque toca tu ego. Tal vez veas que tus amigos se compran el celular más nuevo o hacen viajes, y tú decides guardar ese dinero para tu fondo. Pero recuerda esto. Ellos disfrutan el presente, tú estás protegiendo tu futuro. En unos años, cuando llegue una emergencia y tú tengas estabilidad mientras otros se endeudan, vas a agradecerte haber tomado esta decisión. En diciembre de 2022, recibí un mensaje inesperado de Carlos, el hombre de la historia inicial cuya familia sufrió al inicio de la pandemia. Me contó que, después de aquella experiencia, empezó a construir su fondo de emergencia. Ese diciembre,
Su empresa anunció recortes y él fue despedido. Pero, por primera vez, no sintió miedo, porque tenía suficiente dinero para mantener a su familia mientras buscaba otro empleo. Sus palabras fueron: perdí mi trabajo, pero no perdí mi tranquilidad. Ese es el verdadero poder de un fondo de emergencia. Ahora que sabes cómo empezar tu escudo financiero, es hora de hablar de algo más emocionante. Cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. En el próximo episodio descubrirás un método que usan los inversionistas, pero explicado de manera sencilla y sin tecnicismos, para que incluso si nunca has invertido un peso, puedas dar tu primer paso. Créeme, cuando lo escuches, vas a mirar tu dinero de una forma completamente diferente. No importa dónde estés hoy ni cuánto tengas en tu cuenta. Cada peso que guardes en tu fondo es como un ladrillo que construye tu seguridad. El mejor momento para empezar fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Tu yo del futuro te lo va a agradecer. Episodio 3. Tu dinero como aliado. ¿Cómo hacer que trabaje para ti? En el episodio anterior hablamos de crear tu fondo de emergencia, ese escudo que te protege cuando la vida lanza golpes inesperados. Hoy vamos a dar un paso aún más emocionante: aprender a poner tu dinero a trabajar para ti. Y ojo, no estoy hablando de volverte millonario de la noche a la mañana. Esto no es de loterías ni esquemas raros. Se trata de algo mucho más poderoso y real: aprovechar el tiempo y la constancia para que tu dinero crezca, incluso mientras duermes. Déjame contarte la historia de Mario, un hombre que conocí en Querétaro en marzo de 2019. Mario tenía 43 años, trabajaba como supervisor en una fábrica y llevaba años ahorrando, pero siempre en una cuenta de débito. Un día me dijo: he juntado algo de dinero, pero siento que nunca crece. Es como si estuviera corriendo en una caminadora, me canso, pero no avanzo. Lo que Mario no sabía era que su dinero estaba perdiendo valor cada año por culpa de la inflación. Ese mismo año le enseñé un concepto que cambió su forma de ver las finanzas: el interés compuesto. 3 años después, Mario me escribió emocionado para contarme que su dinero estaba generando ganancias sin que él tuviera que trabajar más horas. Y me dijo algo que quiero que recuerdes. El día que entendí que el dinero podía trabajar para mí, mi vida dejó de ser solo trabajar para el dinero. Mira, sé que cuando escuchas la palabra inversión puedes pensar en cosas complicadas, gráficas en computadora y gente con traje hablando en inglés. Pero la verdad es mucho más sencilla. Invertir es simplemente poner tu dinero en un lugar donde pueda generar ganancias, en lugar de tenerlo guardado sin hacer nada. Así como plantar una semilla y dejar que crezca un árbol. No necesitas millones para empezar. Solo necesitas conocimiento, paciencia y constancia. Hay algo que he visto una y otra vez. Muchos hombres después de los 40 creen que ya es tarde para invertir. Piensan: si no empecé a los 20, ¿para qué ahora? Pero aquí está la verdad: nunca es tarde para empezar, y cuanto antes lo hagas, mejor. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Si comienzas hoy a invertir 2,000 pesos al mes, en 5 años tendrás mucho más que los 120,000 que ahorraste, gracias a las ganancias que tu dinero irá generando. Y lo mejor, sin que tú tengas que trabajar horas extra. En julio de 2015 conocí a don Ernesto, un hombre de 50 años que trabajaba como mecánico en Mérida. Durante décadas, Ernesto guardaba su dinero en efectivo, bajo el colchón. Un día, su hija lo convenció de abrir una cuenta de inversión básica. Al principio, Ernesto estaba desconfiado. Eso de la bolsa de valores es solo para ricos, decía. Pero después de 3 años, vio que sus ahorros no solo estaban intactos, sino que habían crecido un 20%. Con esas ganancias pudo pagar la universidad de su hija menor sin pedir préstamos. Cuando me contó su historia, me dijo con una sonrisa: si hubiera sabido esto antes, mi vida sería muy distinta. Pero nunca es tarde para empezar. Para no abrumarte, vamos a dividir las inversiones en 3 niveles. Nivel seguro: proteger tu dinero. Aquí entran instrumentos como cuentas de inversión básicas o CETES. Es el primer paso, con poco riesgo y accesible para cualquiera. Nivel intermedio: hacerlo crecer más rápido. Fondos de inversión diversificados. Aún con bajo riesgo, pero con mejores rendimientos que una simple cuenta de ahorro. Nivel avanzado: construir riqueza a largo plazo. Acciones, bienes raíces, negocios. Aquí necesitas más conocimiento y paciencia. Lo importante no es empezar en el nivel más alto, sino empezar donde te sientas seguro e ir aprendiendo con el tiempo. Aquí tienes un método sencillo para dar tu primer paso. Cada vez que recibas tu ingreso, aparta el 10% para invertir, como si fuera un gasto fijo más. Si ganas 20,000 pesos, serían 2,000. Si ganas 15,000, serían 1,500. El punto es que este dinero no se toca para emergencias ni caprichos,
solo para inversiones. Al principio parecerá poco, pero con el tiempo y el interés compuesto, ese dinero se multiplica. Sé que en este punto puedes sentir miedo. Miedo a perder dinero, miedo a no entender cómo funciona. Es normal. Pero déjame contarte algo que me dijo un mentor hace años. El miedo no desaparece aprendiendo a ahorrar, desaparece aprendiendo cómo funciona el dinero. Por eso, tu tarea no es solo invertir, sino también educarte constantemente. Hoy en día, con videos, cursos gratuitos y blogs, tienes más información al alcance de tu mano que nunca antes en la historia. En diciembre de 2021, Mario, el hombre que te conté al inicio, me llamó emocionado. Ese año, su empresa cerró durante un mes por problemas de producción. Mientras algunos compañeros se endeudaron para sobrevivir, él pudo mantenerse tranquilo. ¿La razón? Su dinero estaba generando ingresos pasivos, suficientes para cubrir parte de sus gastos mientras no trabajaba. En su voz se notaba la paz que solo viene de saber que tu esfuerzo pasado está trabajando por ti hoy. Ahora que entiendes cómo poner tu dinero a trabajar, vamos a hablar de algo igual de importante. Cómo eliminar las deudas de una vez por todas. En el próximo episodio te voy a revelar el método que usan las personas para salir del círculo vicioso de las deudas sin sentirse ahogados, junto con una historia que quizá te suene demasiado familiar. Créeme, no querrás perdértelo, porque liberar tu presente es el paso clave para construir tu futuro. Hoy quiero dejarte con esta reflexión. No importa si solo puedes invertir 100 pesos o 5,000, lo importante es empezar hoy. Cada peso invertido es como una semilla que tu yo del futuro agradecerá. El mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor tiempo es ahora. Episodio 4. Rompiendo cadenas, cómo salir de deudas sin sentir que te ahogas. En el episodio anterior hablamos de cómo poner tu dinero a trabajar para ti. Pero hay un problema silencioso que puede devorar cualquier plan financiero, las deudas. Hoy vamos a hablar de cómo salir de ellas de una forma práctica, sin fórmulas mágicas ni promesas vacías. Porque tener deudas no solo afecta tu bolsillo, también afecta tu mente, tu salud y tus relaciones. Déjame contarte la historia de Héctor, un hombre de 44 años que conocí en Tijuana en febrero de 2021. Héctor trabajaba como ingeniero y ganaba bien, pero vivía con una presión constante. Un día me dijo, con voz cansada: trabajo horas extra, pero el dinero nunca alcanza. Apenas pago una tarjeta, y ya debo en otra. Siento que estoy corriendo en una rueda como hámster. Ese mismo año, su deuda con tarjetas de crédito llegó a más de 150,000 pesos. Cuando le pregunté cómo llegó a ese punto, me dio la respuesta que escucho una y otra vez. No fue una gran compra, fueron pequeños gastos, uno tras otro. Ahí entendí algo importante: las deudas no aparecen de golpe, se construyen gota a gota, hasta que un día te ahogan. Si alguna vez has tenido deudas, sabes lo que se siente. No es solo el pago mensual. Es la ansiedad de revisar tu correo y encontrar un aviso de cobro. Es esa llamada que te acelera el corazón porque temes que sea del banco. La deuda te roba algo más valioso que el dinero, tu paz mental. Por eso, salir de ella no se trata solo de números, sino de recuperar tu tranquilidad y tu libertad. Mucha gente evita mirar sus deudas porque da miedo. Pero no puedes derrotar a un enemigo que no ves de frente. El primer paso es poner todo sobre la mesa. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes exactamente? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el pago mínimo mensual? Haz una lista clara y directa. Esto puede doler, pero es el momento en que dejas de ser víctima y te conviertes en estratega. En septiembre de 2020, Sandra, una amiga de mi hermana, estaba al borde de la desesperación. Su deuda era tan grande que evitaba responder llamadas y ni siquiera quería ver su estado de cuenta. Una noche, con lágrimas en los ojos, se sentó en la mesa de su cocina y escribió cada deuda, sin ocultar nada. Ese acto, tan simple pero tan poderoso, cambió su vida. 3 años después, en octubre de 2023, me contó que había terminado de pagar su última tarjeta. Me dijo con orgullo. Ese día, cuando vi mis números en papel, entendí que mi deuda no era infinita. Era algo que podía derrotar, paso a paso. Ahora vamos con una estrategia práctica, el método de la bola de nieve. Funciona así. Paga el mínimo en todas tus deudas, excepto en la más pequeña. Enfoca todo tu dinero extra en liquidar esa deuda pequeña lo más rápido posible. Cuando la termines, toma el dinero que usabas para esa deuda y súmalo al pago de la siguiente. Repite hasta que derrumbes todas tus deudas. ¿Por qué empezar con la más pequeña? Porque cada deuda que liquidas te da motivación y confianza, igual que una bola de nieve que crece mientras rueda. Imagina que debes. Tarjeta A,
5,000 pesos. Tarjeta B, 20,000 pesos. Préstamo personal, 30,000 pesos. Pagas el mínimo en todas, pero enfocas todo en la tarjeta A. Cuando la termines, el dinero que usabas ahí se va directo a la tarjeta B, y después al préstamo. Este sistema no solo es eficiente, también es psicológico, porque cada pequeña victoria te impulsa a seguir. Mientras trabajas para pagar tus deudas, recuerda que los intereses son tu verdadero enemigo. Cada peso que no pagas hoy, mañana se convierte en más deuda. Por eso, si puedes, negocia con el banco. Muchos ofrecen planes de pago con tasas más bajas si demuestras compromiso. No es un signo de debilidad, es estrategia. En 1998, mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. No es el banco quien debe llevar la batuta. El que controla la conversación es el que tiene el plan. ¿Te acuerdas de Héctor, el hombre del inicio de este episodio? Después de enfrentar su realidad y usar la estrategia de la bola de nieve, logró salir de la deuda más pequeña en 4 meses. Ese logro lo motivó tanto, que empezó a vender cosas que no necesitaba y a tomar trabajos extras los fines de semana. Un año después, en marzo de 2022, liquidó su última deuda. Cuando me llamó para contarme, no podía dejar de reír. Me dijo: hoy, por primera vez en 15 años, mi salario es completamente mío. Ese día, Héctor no solo pagó dinero, rompió cadenas invisibles. Salir de deudas es un logro increíble, pero aquí viene el verdadero reto: no volver a caer. El crédito no es malo por sí mismo, lo malo es usarlo sin estrategia. Si vas a usar tarjetas, que sea solo para compras que puedas pagar en su totalidad al corte. Si no tienes el efectivo, significa que no puedes costearlo todavía. Recuerda esto: una tarjeta de crédito es como un cuchillo. Puede ayudarte a cocinar o puede cortarte. Todo depende de cómo la uses. En este episodio, aprendiste cómo salir de deudas y recuperar tu libertad. Pero falta un ingrediente clave para asegurar que nunca vuelvas a esa situación: aprender a vivir con un presupuesto inteligente que no se sienta como una cárcel. En el próximo episodio te voy a mostrar cómo diseñar un plan que funcione para tu vida real, no uno lleno de restricciones imposibles. Además, te contaré la historia de un hombre que logró ahorrar para su primer negocio, sin sentir que se estaba privando de todo. Si hoy estás endeudado, quiero que recuerdes algo: tu situación no define tu valor. Las deudas son solo números, y los números pueden cambiar. Cada pago que hagas, cada pequeño avance, es una declaración de que tú estás tomando el control de tu vida. Y el día que pagues la última deuda, no solo liberarás tu cartera, liberarás tu mente. Episodio 5. Tu plan maestro: cómo crear un presupuesto sin sentir que vives castigado. En el episodio anterior hablamos de cómo romper las cadenas de la deuda y liberarte de ese peso. Ahora que tienes más control sobre tu dinero, es momento de crear un plan que evite que vuelvas a caer en el caos financiero. Hoy vamos a hablar de algo que muchos odian porque lo ven como una prisión: el presupuesto. Pero te prometo que aquí lo verás de otra forma. Este no será un plan para limitarte, sino para darte libertad, porque cuando tú controlas tu dinero, puedes decidir qué hacer con él, y no al revés. En abril de 2022 conocí a Andrés, un hombre de 46 años que vivía en Guadalajara. Andrés había intentado hacer presupuestos muchas veces, pero siempre terminaba frustrado. Una tarde, mientras tomábamos un café, me confesó: siempre que intento hacer un presupuesto siento que estoy a dieta, y que cualquier momento voy a romperla. El problema no era su dinero. Era el enfoque. Andrés estaba creando presupuestos llenos de restricciones, como si fueran castigos. Ese mismo día le mostré un método diferente, basado en libertad y claridad. 3 meses después, Andrés no solo había pagado la deuda de su coche, sino que ahorró para un viaje familiar a la playa, sin culpa ni estrés. La clave: entender que el presupuesto es una herramienta, no una cadena. Muchos hombres piensan que un presupuesto significa renunciar a lo que les gusta. No salir con los amigos. No comprar ese asador que querían. No consentir a su familia. Pero la verdad es que un buen presupuesto no elimina lo que te hace feliz, solo le da un lugar correcto dentro de tus finanzas. Piensa en tu dinero como un equipo de fútbol. Si no tienes un plan, todos los jugadores corren sin rumbo y pierdes el partido. El presupuesto es tu estrategia de juego. Antes de crear un presupuesto, necesitas saber exactamente cuánto entra y cuánto sale. Suena obvio, pero la mayoría solo tiene una idea vaga. Durante una semana, anota cada peso que gastes, desde la renta hasta el café de la gasolinera. Hazlo sin juzgarte, solo observa. Esto es como tomarte la presión antes de que el doctor te dé un tratamiento. En junio de 2023, Luis, un amigo mío, hizo este ejercicio.
Juraba que su gasto en entretenimiento era bajo. Al final de la semana, descubrió que gastaba 1,800 pesos solo en comidas rápidas. Ese simple descubrimiento cambió todo su enfoque. Una vez que conoces tus números, puedes usar una regla sencilla para estructurar tu presupuesto: 50/30/20. 50% necesidades básicas, vivienda, comida, transporte, medicinas. 30% gustos y estilo de vida, salidas, hobbies, entretenimiento. 20% futuro, ahorro, inversiones y pago acelerado de deudas. Esto no es rígido. Si hoy estás en una situación complicada, tal vez tu distribución sea 60/20/20, y está bien. El objetivo es que cada peso tenga un propósito claro. ¿Recuerdas a Andrés, el hombre que odiaba los presupuestos? Cuando aplicó esta regla, algo increíble pasó. Descubrió que podía seguir saliendo con su familia los fines de semana, siempre y cuando estuviera dentro del 30% destinado a gustos. Ese verano, en julio de 2022, llevó a sus hijos a Mazatlán, pagando el viaje en efectivo, sin usar tarjetas ni pedir préstamos. En la playa, mientras veía a sus hijos jugar en la arena, me mandó un mensaje. Por primera vez, siento que mi dinero está trabajando conmigo, no contra mí. Antes, la gente usaba sobres físicos para separar el dinero. Hoy, podemos hacerlo de forma digital. Abre cuentas separadas o usa aplicaciones que te permitan dividir tu dinero. Cuando recibas tu ingreso, distribúyelo automáticamente según tus porcentajes. Regla de oro: si se acaba el dinero de una categoría, no tomes de otra. Esto te ayuda a mantenerte dentro del plan sin sentir que estás controlando cada peso manualmente. Hay algo que puede sabotear cualquier presupuesto: las compras impulsivas. Esas que haces porque tuviste un mal día o porque viste una oferta que parecía irresistible. Aquí tienes un truco simple: la regla de las 48 horas. Si ves algo que quieres comprar, espera 2 días antes de hacerlo. En la mayoría de los casos, la emoción desaparece y te das cuenta de que no era tan importante. En agosto de 2023, mi amigo Luis aplicó esta regla. Iba a comprar una televisión de 17,000 pesos en oferta. 2 días después, se dio cuenta de que ni siquiera la necesitaba. Ese dinero terminó en su fondo de inversión. Quiero que cambies la forma en la que ves tu presupuesto. No es una lista de prohibiciones, es tu mapa hacia la libertad. Cada vez que sigues tu plan, estás diciendo: yo decido mi futuro, no mis impulsos ni las circunstancias. Y la mejor parte es que, con el tiempo, esto se vuelve automático. Como cuando aprendes a manejar, al principio piensas en cada movimiento, luego lo haces sin esfuerzo. En noviembre de 2021, conocí a Ricardo, un hombre que siempre se sentía atrapado con sus gastos. Cuando aplicó este método, logró ahorrar 25,000 pesos en 6 meses. Con ese dinero, abrió un pequeño negocio de venta de café, algo que había soñado desde joven. El día que inauguró su local, me llamó emocionado y me dijo: nunca pensé que un simple presupuesto me llevaría a cumplir un sueño. Ahora que tienes un plan claro y flexible, es hora de aprender a proteger tu dinero y a ti mismo. En el próximo episodio hablaremos de seguros, prevención y cómo blindar tu patrimonio ante situaciones inesperadas. Te contaré la historia de un hombre que perdió todo por no estar preparado, y cómo puedes evitar que eso te pase a ti. Recuerda, un presupuesto no es un castigo. Es la herramienta que te permitirá vivir con tranquilidad y disfrutar de lo que amas sin culpa. Cada peso que asignas con propósito es un paso hacia una vida más libre y plena. No se trata de controlar tu dinero, se trata de controlar tu destino. Episodio 6. Blindar tu dinero, cómo proteger tu patrimonio y a tu familia sin gastar de más. Este video está pensado para acompañarte, mientras trabajas, manejas o simplemente descansas. No tienes que prestarle atención todo el tiempo, solo relájate y deja que las ideas fluyan. Al final, tendrás una perspectiva más clara y fresca que podrás aplicar en tu día a día. En el episodio anterior hablamos de cómo crear un presupuesto inteligente, un plan que no te limite, sino que te dé libertad. Pero, ¿qué pasa cuando la vida se sale de control? Hoy vamos a hablar de algo que a muchos hombres les incomoda: la protección financiera. Porque, seamos honestos, nadie se levanta un lunes pensando: ¡qué emoción! Hoy quiero hablar de seguros. Pero la verdad es que, sin la protección adecuada, una sola situación inesperada puede destruir años de esfuerzo. En septiembre de 2018 conocí a Manuel, un hombre de 43 años de Monterrey. Era dueño de una pequeña carpintería, llevaba años trabajando duro, y justo empezaba a vivir con tranquilidad. Una noche, una tormenta eléctrica causó un cortocircuito que incendió parte de su taller. Lo perdió todo en cuestión de horas.
Lo peor no fue el incendio. Lo peor fue descubrir que no tenía seguro. Ni de su negocio, ni de su casa, ni siquiera un fondo de emergencia sólido. Durante meses, Manuel tuvo que pedir dinero prestado, vender herramientas y trabajar el doble para recuperarse. Si hubiera apartado solo unos pesos cada mes para un seguro básico, mi historia sería otra. Me dijo mientras veíamos las cenizas de lo que fue su taller. Esa conversación me marcó. Me hizo darme cuenta de que no proteger lo que tienes es como construir un castillo en la arena. A los 40, la vida se vuelve más compleja. Tienes familia, compromisos, quizá un negocio o bienes que proteger. Y aunque odiemos admitirlo, los imprevistos no avisan. Una enfermedad. Un accidente de auto. Una crisis económica. Incluso algo tan simple como una gotera que se vuelve una reparación costosa. No se trata de vivir con miedo, sino de aceptar que el riesgo existe y prepararse para enfrentarlo con inteligencia. Antes de hablar de seguros, necesitas una base sólida, tu fondo de emergencia. Piensa en él como tu colchón financiero. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Por ejemplo, si tu gasto mensual es de 15,000 pesos, tu fondo ideal debe estar entre 45,000 y 90,000 pesos. Esto no es para comprar cosas nuevas ni para pagar vacaciones. Es para mantener a tu familia a salvo cuando la vida se ponga difícil. En enero de 2023, mi amigo Héctor perdió su empleo inesperadamente. Gracias a su fondo, pudo mantener la calma durante 4 meses mientras encontraba un nuevo trabajo. Sin ese dinero, habría tenido que endeudarse y entrar en una espiral complicada. Ahora sí, hablemos de seguros, pero de forma sencilla, sin tecnicismos. Hay uno que considero esencial, el seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque la salud puede convertirse en el gasto más alto de tu vida. Un accidente puede costar cientos de miles de pesos, algo que no se cubre con ahorros comunes. En agosto de 2020, Juan, un conocido mío, se resbaló en su casa y se fracturó la pierna. La operación costó 120,000 pesos. Gracias a su seguro, solo pagó una pequeña parte. Sin él, habría tenido que endeudarse por años. Muchos hombres ven el seguro de vida como algo frío, como si solo se tratara de dinero. Pero en realidad, es un acto de amor. No es para ti, es para las personas que dependen de ti. Si algo te llegara a pasar, tu familia tendría un respaldo para cubrir gastos, pagar deudas y seguir adelante. Imagina que eres el pilar económico de tu hogar. ¿No sería justo dejarles una red de seguridad? Mi tío Francisco, en 2019, falleció de forma inesperada. Gracias a su seguro de vida, su esposa pudo mantener la casa y pagar los estudios de sus hijos sin perderlo todo. Ese seguro se convirtió en el último regalo que les dio. Si tienes auto o casa, protegerlos es igual de importante. Un seguro básico de auto puede salvarte de pagar miles tras un accidente. Un seguro de hogar puede cubrir daños por incendios, robos o desastres naturales. No necesitas contratar la cobertura más cara. Solo asegúrate de que cubra los riesgos más comunes en tu zona. En mayo de 2022, Roberto, un vecino mío, tuvo una inundación en su casa. Su seguro cubrió la reparación completa. Su vecino, que no tenía seguro, tardó más de 6 meses en reconstruir la suya, gastando todos sus ahorros. Aquí quiero advertirte algo importante. El objetivo no es tener todos los seguros posibles, sino los necesarios. Muchas personas caen en la trampa de pagar pólizas que no necesitan porque alguien se las vendió con palabras bonitas. La regla es simple. Protege lo que no puedas reemplazar fácilmente con tus ahorros. Si perder algo no arruinaría tus finanzas, probablemente no necesitas asegurarlo. En diciembre de 2021, conocí a Víctor, un hombre de 48 años que nunca contrató ningún seguro porque decía: no quiero gastar en algo que quizá nunca use. En marzo de 2022, sufrió un infarto. Los gastos médicos fueron tan altos que tuvo que vender su coche, hipotecar su casa y pedir dinero prestado. Irónicamente, gastó 10 veces más que lo que habría pagado por un seguro en toda su vida. Víctor me dijo algo que nunca olvidé. Pensé que estaba ahorrando dinero, pero en realidad estaba apostando contra mi propia seguridad, y perdí. Para evitar errores, sigue estos pasos simples. Haz un diagnóstico personal. ¿Qué tienes? ¿Quién depende de ti y cuáles son tus riesgos reales? Compara opciones. No te quedes con la primera oferta, busca al menos 3. Revisa la letra pequeña. Asegúrate de entender deducibles, coberturas y exclusiones. Ajusta a tu presupuesto. Un seguro no debe poner en riesgo tu estabilidad financiera. Hasta ahora tienes 3 niveles de protección. Fondo de emergencia, para imprevistos pequeños y medianos. Seguros esenciales,
gastos médicos, vida y protección básica de bienes. Educación financiera, saber cuándo y cómo usarlos. Con estos 3 elementos, puedes enfrentar la mayoría de los problemas sin que tu patrimonio se vea destruido. Pero hay algo más que muchos hombres olvidan: el futuro no solo se protege, también se construye. En el próximo episodio hablaremos de inversiones. Te contaré cómo un hombre común, sin conocimientos previos, logró duplicar sus ahorros en 5 años gracias a decisiones inteligentes. Te prometo que no será un tema aburrido ni técnico. Será una guía clara para que tu dinero trabaje para ti, incluso mientras duermes. Proteger tu dinero no es un gasto, es una inversión en tranquilidad. Cada peso que destinas a prevención es un muro contra la incertidumbre. La vida está llena de tormentas inesperadas, pero con el escudo adecuado, podrás atravesarla sin perder todo lo que has construido. Episodio 7. Haz que tu dinero trabaje para ti. Inversiones simples para hombres a partir de los 40. Este video está pensado para acompañarte, mientras trabajas, manejas o simplemente descansas. No tienes que prestarle atención todo el tiempo, solo relájate y deja que las ideas fluyan. Al final, tendrás una perspectiva más clara y fresca que podrás aplicar en tu día a día. En el episodio pasado hablamos de proteger tu dinero, de cómo blindar tu patrimonio y cuidar a los que amas. Hoy vamos a dar un paso más allá, hacer que tu dinero trabaje para ti. Porque a los 40, muchos hombres se enfrentan a una dura realidad. Has pasado décadas trabajando duro, pero si no logras que tu dinero crezca, seguirás dependiendo únicamente de tu esfuerzo físico. Y seamos sinceros, el cuerpo no tiene la misma energía que a los 20. Este episodio es una guía sencilla para empezar a invertir sin miedo y sin tecnicismos. No necesitas ser un experto en finanzas ni arriesgar todos tus ahorros. Solo necesitas claridad, paciencia y estrategia. En octubre de 2019 conocí a Daniel, un hombre de 44 años que trabajaba como ingeniero en Puebla. Daniel ganaba bien, pero siempre sentía que el dinero se le escapaba como agua entre las manos. Una tarde me dijo: he trabajado 20 años y lo único que tengo es cansancio. Si me enfermo o pierdo el trabajo, se acabó todo. Lo que le faltaba no era disciplina, era visión. Durante años, había pensado que invertir era solo para millonarios o para gente que entendía gráficos complicados. Cuando le expliqué que podía empezar con una cantidad pequeña, casi no me creyó. 5 años después, Daniel tiene una inversión que le genera ingresos pasivos cada mes. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero ahora sabe que, aunque él descanse, su dinero sigue trabajando. Tal vez pienses lo mismo que Daniel. Invertir es arriesgado, complicado y necesito mucho dinero para hacerlo. Pero la verdad es otra. El mayor riesgo no es invertir, es no hacerlo. Si solo guardas tu dinero bajo el colchón, la inflación lo va a ir devorando poco a poco. Es como tener una cubeta llena de agua con un pequeño agujero en el fondo, aunque no lo notes, se vacía cada día. A esta edad, no se trata de apostar todo a una sola jugada, sino de equilibrar seguridad y crecimiento. Aquí tienes un mapa simple. Protección, lo básico cubierto, fondo de emergencia y seguros, lo que ya vimos en episodios anteriores. Conservación, inversiones seguras que protejan tu dinero de la inflación, como CETES o bonos. Crecimiento, opciones que te generen ganancias mayores, como fondos indexados o bienes raíces. Piensa en estas etapas como los cimientos de una casa. Primero la base sólida, luego las paredes, y al final el techo. En marzo de 2021, Esteban, un hombre de 47 años de Mérida, decidió empezar a invertir con solo 1,500 pesos. Lo hizo a través de una plataforma digital que ofrecía bonos gubernamentales. Al principio se sentía ridículo. ¿Qué puedo lograr con tan poco dinero?, me decía. Pero un año después, ya tenía 20,000 pesos invertidos y había perdido el miedo a la palabra inversión. Lo más importante no era la cantidad, sino el hábito que había desarrollado. Si tienes un presupuesto sólido, destina al menos el 20% de tus ingresos a inversiones. Si no puedes, empieza con el 10%, pero hazlo constante. Por ejemplo, si ganas 20,000 pesos al mes, aparta 2,000 para tu inversión. Al principio parecerá poco, pero con el tiempo y la magia del interés compuesto, esa cantidad crecerá como una bola de nieve. Imagina que cada peso que inviertes es como un pequeño trabajador que sale a generar más dinero para ti. Si eres principiante, comienza con opciones seguras y sencillas. CETES son como prestarle dinero al gobierno, con muy bajo riesgo. Bonos corporativos confiables, empresas sólidas que pagan intereses. Fondos de inversión diversificados, tu dinero se reparte entre varias inversiones para reducir el riesgo. Esto no te hará rico rápidamente, pero te dará confianza y estabilidad mientras aprendes.
En junio de 2020, conocí a Ernesto, un hombre que quería recuperar el tiempo perdido. Metió todos sus ahorros en una oportunidad que prometía ganancias enormes. Era un esquema piramidal disfrazado de inversión. En menos de 6 meses, perdió 50,000 pesos. Cuando me lo contó, me dijo algo que nunca olvidé. Perdí más por querer correr que si me hubiera tomado el tiempo de aprender. Por eso, nunca inviertas en algo que no entiendes. Si no puedes explicarle a un niño cómo funciona tu inversión, es una señal de alerta. Si quieres algo más avanzado pero seguro, los fondos indexados son una gran opción. En lugar de elegir acciones de empresas una por una, tu dinero se reparte automáticamente en cientos de empresas. Esto reduce el riesgo y sigue el crecimiento natural de la economía. En palabras simples, es como apostar no a un solo caballo, sino a toda la carrera. Hoy en día, con tantas plataformas digitales, es fácil caer en estafas. Aquí tienes 3 reglas de oro para protegerte. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Verifica que la empresa esté regulada por instituciones oficiales. Nunca inviertas todo tu dinero en un solo lugar. Un hombre prevenido vale por 2, y su dinero, por mucho más. Nunca pongas todos tus ahorros en una sola inversión. Diversificar es como preparar una comida balanceada, necesitas diferentes ingredientes para estar saludable. Por ejemplo, 50% en inversiones conservadoras, CETES, bonos. 30% en fondos de crecimiento moderado. 20% en inversiones de mayor riesgo, como acciones o bienes raíces. Así, aunque una parte baje, las otras mantienen el equilibrio. En enero de 2015, Jorge, un amigo mío de Ciudad de México, comenzó a invertir constantemente. No ganaba una fortuna, pero fue disciplinado durante 10 años. En julio de 2025, decidió jubilarse anticipadamente, a los 55 años. Cuando le pregunté cómo lo había logrado, me dijo: nunca fue sobre cuánto ganaba, sino sobre cuánto invertía con constancia. Invertir no solo se trata de ti. Se trata de construir algo que trascienda. Un negocio, una casa, un fondo que ayude a tus hijos a cumplir sus sueños. En el próximo episodio hablaremos de cómo crear un legado financiero, algo que dure incluso cuando tú ya no estés. Te contaré la historia de un hombre que, con decisiones simples, cambió el destino de su familia durante generaciones. Cada peso que inviertes es una semilla. Al principio parece pequeña, incluso insignificante. Pero si la cuidas, crece y da frutos que pueden alimentar tu futuro y el de tu familia. No trabajes solo por dinero. Haz que tu dinero trabaje por ti, incluso mientras duermes. Episodio 8. Dejar huella. Cómo construir un legado financiero que trascienda generaciones. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hablamos de cómo salir de deudas, construir un presupuesto, proteger tu dinero, e incluso hacer que crezca. Pero ahora, en este último episodio, vamos a mirar más allá de ti. Hoy hablaremos de legado. Porque llega un momento en la vida, especialmente después de los 40, en el que te preguntas: ¿qué quedará cuando yo ya no esté aquí? Y no me refiero solo a bienes materiales. Me refiero a valores, enseñanzas y decisiones que pueden cambiar el destino de tu familia. En marzo de 1987, conocí la historia de don Ignacio, un hombre sencillo de Oaxaca. Era zapatero y nunca ganó grandes cantidades de dinero. Pero don Ignacio tenía algo que pocos tienen: visión a largo plazo. Cada semana, sin importar lo difícil que fuera, apartaba una pequeña cantidad de sus ingresos. No lo hacía solo para ahorrar, sino para construir algo para sus hijos y nietos. Cuando falleció, en agosto de 2006, dejó un terreno, un pequeño negocio y un fondo que permitió a sus nietos estudiar en la universidad. Ese hombre humilde cambió el rumbo de su familia para siempre. Todo porque tomó decisiones estratégicas, aunque parecieran pequeñas. Muchos creen que dejar un legado significa dejar una gran herencia en efectivo. Pero no es así. Un verdadero legado tiene 3 componentes. Recursos financieros, sí, pero bien organizados. Protección legal, para evitar conflictos y que tu esfuerzo se pierda. Educación emocional y financiera, para que tus hijos sepan administrar lo que reciben. De nada sirve dejar una fortuna si quienes la reciben no saben cómo cuidarla. Hay historias tristes de familias que se destruyen por dinero, todo por falta de preparación. Antes de pensar en el futuro, necesitas tener tus propios asuntos en orden. Esto significa: sin deudas pesadas. Un presupuesto claro. Ahorros e inversiones funcionando. Documentación organizada, contratos, escrituras, cuentas, todo en un solo lugar seguro.
Esto es como limpiar tu taller antes de enseñarle a alguien más cómo trabajar en él. En abril de 2021, Arturo, un hombre de 49 años, falleció repentinamente. Su familia quedó devastada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Arturo había acumulado bienes y ahorros, pero nunca dejó instrucciones claras. No había testamento, no había documentos organizados. El resultado, años de pleitos legales entre sus hermanos y su esposa. La mitad de su patrimonio se perdió en abogados y trámites. Todo ese esfuerzo, desperdiciado por no planificar a tiempo. Si quieres dejar un verdadero legado, necesitas un testamento. No importa si tienes mucho o poco. El testamento es la herramienta que garantiza que tu voluntad se cumpla y que tu familia evite conflictos. Piensa en él como un mapa claro que guía a tus seres queridos cuando tú ya no puedas hacerlo. Hacerlo no es complicado ni costoso, pero sí requiere valentía para enfrentar el tema de la muerte con madurez. Si tienes bienes importantes o un negocio, considera crear un fideicomiso. Esto te permite proteger tu patrimonio, establecer reglas claras sobre cómo se usará el dinero, garantizar que las siguientes generaciones lo reciban de forma ordenada. Por ejemplo, puedes dejar establecido que tus hijos solo reciban ciertos recursos cuando cumplan cierta edad o logren metas específicas, como terminar sus estudios. De nada sirve dejar propiedades y dinero si las personas que lo reciben no saben administrarlo. La mejor herencia que puedes dar es educación financiera y emocional. Esto empieza desde hoy, con pequeñas acciones. Enseñar a tus hijos a ahorrar. Hablarles de la importancia del trabajo y la gratitud. Compartir tus experiencias, errores y aprendizajes. En noviembre de 2022, mi amigo Rafael comenzó a llevar a su hijo de 15 años a las juntas de su negocio. Le dijo: prefiero enseñarte cómo funciona esto mientras estoy vivo, que dejarte solo cuando ya no esté. Ese es el verdadero legado: acompañar, guiar, preparar. Si tienes un negocio, piensa en cómo puede trascender. No se trata de obligar a tus hijos a seguir tus pasos, sino de crear sistemas que permitan que el negocio funcione incluso sin ti. Esto incluye procesos claros documentados, personas capacitadas que puedan tomar decisiones, una estrategia para que el negocio pueda crecer con el tiempo. En julio de 2019, doña Teresa, dueña de una pequeña panadería en Querétaro, estructuró su negocio de esta manera. Hoy, aunque ella ya no trabaja activamente, la panadería sigue generando ingresos para toda la familia. En diciembre de 2020, mi amigo Tomás, de 52 años, me mostró algo que me hizo reflexionar profundamente. Una carta escrita a mano para sus hijos. En ella no solo hablaba de dinero o propiedades, sino de sus valores, sus sueños y lo que esperaba para ellos. Quiero que cuando me recuerden, no solo piensen en lo que les dejé, sino en quién fui y lo que les enseñé. Me dijo con lágrimas en los ojos. Ese gesto me hizo entender que el legado más poderoso no siempre es material. Aquí tienes una guía sencilla para empezar hoy mismo. Organiza tus finanzas actuales, limpia deudas y define tus activos. Haz un testamento, deja claras tus decisiones. Habla con tu familia, evita sorpresas y secretos. Prepara documentos legales y accesos, cuentas, claves, contratos. Educa a la siguiente generación, comparte tus conocimientos y experiencias. No necesitas hacerlo todo de golpe. Un paso cada mes es suficiente para avanzar. Imagina que dentro de 20 años, tus nietos hablan de ti. No como alguien que solo trabajó y desapareció, sino como la persona que cambió el destino de la familia. Ese futuro está en tus manos hoy. Cada decisión que tomes ahora es una línea en la historia que estás escribiendo. La pregunta es: ¿qué tipo de historia quieres que cuenten sobre ti? A lo largo de estos episodios, hemos recorrido juntos un viaje. Saliste de deudas. Aprendiste a manejar tu dinero con inteligencia. Protegiste lo que amas. Y descubriste cómo hacerlo crecer. Ahora tienes las herramientas para trascender, para construir algo que dure más allá de tu vida. No importa tu edad, tu pasado o tus errores. Hoy es el mejor momento para empezar. El mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor día es hoy. Que cada peso, cada enseñanza y cada decisión sea una semilla que florezca para ti y para quienes amas.